Biblioteca. ¿Ya estamos? Estamos ansiosos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas. Hoy presentaremos la Ménsula 33, que es la publicación justamente del programa de Historia. Mi nombre es Carlos Borges y me tocará esta tarde moderar una actividad que es distinta a la que estamos acostumbrados a hacer, que tiene como lugar de recinto la ciudad universitaria, pero en este momento lo vamos a realizar bajo el imperio de las circunstancias. Me está haciendo un eco, así que me voy a interrumpir un poco. Por esto de querer tener controlado todo, tenía 2 monitores y se filtraba el audio, bueno, y así me tuve que escuchar a mí varias veces. Disculpen, pero bueno, estas son las experiencias nuevas que tenemos que ir desarrollando bajo justamente las circunstancias actuales. Como decía, nosotros vamos a presentar esta ménsula, y esta ménsula, a diferencia de los otros números que hemos desarrollado a lo largo de los años, tiene un fuerte sesgo fotográfico y también está acompañada, mucho más que de la investigación documental, está acompañada, pero está otra vez. Y está un poco bajo tu volumen ahora. Sí. Acabo de desconectar otra máquina. Te vemos, Carlos. Bueno, retomo. Espero que no vuelva a aparecer este sonido que está fluctuando aquí. Decía entonces, en este número de la ménsula, el tema central es la manzana de las luces, está mucho más centrado en la memoria, en esas sensaciones que experimentaron aquellos compañeros que les tocó en suerte estudiar en la manzana de las luces. Para quienes fuimos a la Facultad de Ciencias Exactas, directamente allá en Ciudad Universitaria, todos pasamos en algún momento por esta experiencia de tener que... Se escucha bien, ¿eh? Se escucha muy bien, no hay eco, Carlos. ¿Sí? Ah, entonces soy yo, es esto. Sí. Al principio había, pero desapareció. ¿Ya no? Soy yo el que estoy escuchando. Sí. Bueno, perdón. Ahí está. Decía entonces que quienes fuimos a estudiar directamente a Ciencias Exactas a Ciudad Universitaria, siempre nos encontramos con alguna situación un tanto extraña, donde algún profesor decía, yo empecé estudiando química en Perú y luego me pasé a matemática en Ciudad Universitaria, o cuando estaba en Perú tal cosa, y quienes no sabíamos cuál era la historia de Perú parecía todo muy, muy raro, porque ¿cómo era esto de que Perú era un centro
particular de desarrollo científico, porque todos pasaban por Perú. Con el tiempo uno iba descubriendo que Perú aludía a la calle, y justamente y a un lugar muy preciso, que era la Manzana de las Luces, donde había nacido el Departamento de Ciencias Exactas y luego la Facultad de Ciencias Exactas, y donde, por cierto, también había nacido la Universidad de Buenos Aires, y que pronto va a cumplir 199 años. Así que este es el tema de esta ménsula central, y fundamentalmente relacionado con un episodio que se dio cuando terminó un largo proceso de mudanza, acelerado sobre el final, que tuvo lugar en 1971, y cuyo protagonista, o uno de los protagonistas de un descubrimiento, fue el autor de esta ménsula, que es Vicente Bianchi. A turno van a ir pasando los distintos oradores, y invitamos a los participantes también a dejarnos sus mensajes, sus preguntas. Luego trataremos de hacer una ronda bastante breve y dar lugar a recuerdos y opiniones, y a discutir un poco estos temas. En primer término, quisiera presentar a Eduardo Díaz de Guijarro, que es el coordinador del programa de historia, que va a hacer una breve mención, y luego pasaremos a los oradores invitados. Eduardo. Y gracias, Carlos. En primer lugar, un saludo para toda la audiencia que nos está viendo de esta manera original, a la cual nos vemos obligados naturalmente por la necesaria cuarentena. Tenemos el inconveniente de que no vemos la cara del público y no podemos intercambiar en forma física, pero paradójicamente tenemos una ventaja, y es que también pueden escucharnos y vernos personas que no están en este momento en Buenos Aires, y más aún, una de las participantes, que es Silvia Braslaski, nos va a hablar desde Alemania, cosa que le da un toque especial a este encuentro. Yo no me voy a referir al contenido de la ménsula, del cual van a hablar con mucho fundamento y conocimiento el resto de los participantes. Solamente quiero hacer una mención el eje central que tiene este número de la publicación, que son las fotografías. Es la importancia que tiene la imagen como documento histórico. En el programa de historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, habitualmente utilizamos mucho las imágenes fotográficas. Las hemos utilizado en nuestros libros, en las presentaciones, en la ménsula, en todos los números, y esto es algo en realidad poco habitual en el ambiente de los historiadores, que en general se basan en los documentos escritos, en los textos documentales, lo cual por supuesto que es necesario, pero suele subestimarse la importancia de la fotografía. Nosotros le hemos dado un lugar muy importante a la documentación gráfica. Ahora van a ver en algunas de las exposiciones cómo inclusive el propio Vicente Bianchi cuenta que él descubrió en qué fecha fue tomada cierta foto, porque había un almanaque en la pared que quedó testimoniado en la fotografía. Lo mismo que la vestimenta de los estudiantes, de los profesores, los sistemas de iluminación, etc. En muchos otros trabajos nos ha ocurrido lo mismo. Hemos podido encontrar incluso cuál fue la composición social de las manifestaciones que se hacían en la ciudad de Córdoba durante la reforma universitaria de 1918, algo que había sido prácticamente pasado por alto en la mayoría de los estudios históricos. Y todo eso gracias a darle importancia a la imagen fotográfica como testimonio. De manera que este número, que gira alrededor de esas fotografías, es un ejemplo quizás paradigmático de esto que les estoy comentando, y por ese motivo nos alegra especialmente poder presentarlo. Yo por el momento nada más, y cedo la palabra, creo que ahora continúa Vicente, ¿no es cierto? Bueno, Carlos, dejo en tus manos. Sí, ahora, bueno, a continuación va a hablar Vicente Bianchi, que es el autor del artículo central de la ménsula, y también quería aprovechar esta ocasión para hacer un comentario más. La ménsula en este momento está circulando solamente en su versión digital, sino también lo hace en papel,
ambas expresiones, ambas materializaciones son las que circulan habitualmente, y quería aprovechar que dado las dificultades que se tuvieron para poder sacar otro número de la ménsula, aprovechar a agradecer a la gente de diseño gráfico de la facultad, en particular a Daniela Coimbra, que es la diseñadora, que trabajamos muchísimo para que esta ménsula pudiera ser terminada, y a todo el equipo de diseño bajo el área de la Subsecretaría de Comunicación que dirige Armando Doria. Todos estos recursos, con las incomodidades y dificultades del caso, con los archivos que iban y venían en horarios extraños, pudieron plasmarse en este número de la ménsula, que la gente que quiere puede descargarlo del link que estuvo circulando. Ahora los dejo con Vicente Bianchi. Bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar allí. Es para mí un gusto inmenso poder aquí compartir la ménsula, que da cuenta al hallazgo de que fui protagonista en 1971 de estos negativos, de estas placas fotográficas, ¿no es cierto? Y también gracias por la tecnología que hoy nos permite estar todos juntos, libres del contagio del coronavirus. Bueno, un poco todo comenzó con unas fatídicas, en abril, aquel fatídico abril de 1971, en el cual aparecieron unas grietas amenazantes, que parecía que podían llevarnos a un derrumbe, por lo cual prontamente la municipalidad puso estos que están ustedes ahora viendo, la apuntaló. Esta foto es del año 1971, obviamente, una de las últimas fotos que saqué en aquellos días. Ya, como ustedes advierten, ya estaban los asientos afuera, ya empezaba la mudanza, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, hay que mudarse perentoriamente a Núñez, como decíamos entonces, la ciudad universitaria, el pabellón 2, que todavía no estaba terminado del todo, y dejábamos Perú. Perú es la manzana de las luces, como bien aclaró recién Carlos, y en este lugar, donde esta foto también del 71, que habla de los dos niveles que había en el patio. Esto es una cosa un poco extraña, bueno, pues así era, la escalera, el nivel inferior es el que daba al aula magna, el aula magna estaba a la derecha, y allí tenemos el kiosquito ese, que era el famoso kiosquito de Don Héctor, donde en los recreos tomaba un café o había algún sándwich y demás. Y en estos dos niveles se encontraba un lugar donde como alumno nunca había entrado, pero sí como voluntario, ¿no es cierto?, al cual me asocié para colaborar con la mudanza. En este lugar, que era un lugar desapacible, desolado, desordenado, con un montón de cosas, pudimos empezar ahí a empacar cosas y demás. Parte era de mantenimiento. Y ahora si vemos la otra foto, por ahí se ve desde arriba todo este nivel, ¿ven? Acá se ve quizá mejor, los dos niveles. Y bueno, en este lugar, digamos, se encontramos los negativos, las placas estas fotográficas, así embalando cosas. De repente apareció un paquete con algunos vidrios rotos. En ese momento, con un poco más de 20 años, no conocíamos que en algún momento se usaban negativos de vidrio, es decir, negativos de vidrio. Cambiarle el nombre. Constancia, confianza. Hola. No sé cómo lo cambió el nombre. Hola. No sé, siento una... Bueno. Digamos, la placa fotográfica, que en realidad era un vidrio de muy buena calidad, recubierto con una emulsión, ¿no?, que llamamos negativos de vidrio, 18x24, usados fin del siglo XIX, principio del XX. Y bueno, lo bueno era que los vidrios tenían que ser de muy buena calidad, porque si no se notaba en el positivo, obviamente, ¿no? Y como después decía Víctor, de que algunos utilizaban esos vidrios para otros fines, lamentablemente, sacaron la emulsión. Pero bueno, entonces encontramos esta caja con estos negativos que desconocíamos, tanto
otros voluntarios, no fui solamente yo, encontramos todos los que estábamos ahí colaborando, empacando, y bueno, la verdad que desconcertado, porque ni sabía. Yo me acuerdo que alguno dijo que hasta que eran vitroes de la iglesia de San Ignacio, que estaba ahí a la vuelta. Así que desconocíamos totalmente esto, porque los que se usaban en ese momento eran negativos de 35 milímetros. Bueno, y después apareció, bueno, esta caja, que fue la primera que encontramos, con negativos del año 1900, algunos estaban, no, en la mayoría de los negativos estaban envueltos en un sobre con una tarjeta. En todas las tarjetas que se encontró decía Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, física como se decía en aquel momento, ¿no es cierto? Y en todos decía también alrededor de 1900. Fíjense que ni siquiera está la fecha exacta que se tomó. O sea, puede ser del siglo XIX o del siglo XX. Tenemos esa incertidumbre. Dice alrededor de 1900. Y después se decía, algunas decían el lugar donde había salido sacada la foto, que el aula del primer piso, de Atanasio Quiroga, hacía alguna indicación. Nada más que eso. Toda esa información la trajimos tal cual y es la que ahora está en la biblioteca digital de nuestra querida facultad, ¿no es cierto? Tal cual, eso fue lo copié, pero exacto. Y otra cosa que también por ahí vale la pena recordar es que la caja, que no era una caja, estaba la tapa y el fondo, todo lo demás estaba todo roto. Eso, digamos, estaban en francés, o sea que los orígenes, tanto de esta caja como las que vamos a encontrar después, siempre el origen o la caja estaba escrita en francés. Lamentablemente no me tomé el trabajo de anotarlo bien, pero bueno, así quedó. Bueno, entonces, en el momento yo asumí la responsabilidad de llevármelo a casa, un poco la gente con culpa, porque me llevaba algo que no era mío a mi casa, pero me parecía que era de sentido común. Si la dejábamos ahí, se iban a romper, se iba a desaparecer, no teníamos nada para embalar, la mudanza fue muy rápida y muy desordenada, como toda mudanza, y en este caso particular no fue bien llevada, ¿no? La verdad que por muchos motivos. Entonces, si los dejábamos ahí, los negativos iban a desaparecer o se iban a romper. Entonces me pareció de sentido común, me los llevé a casa. Lamentablemente, debo decirle que después fue como un presagio, porque después desaparecieron de veras los negativos, porque hoy en día no sabemos dónde están los negativos. Los negativos estos desaparecieron, pero bueno, esa ya es otra historia. Igual tengamos esperanza de que algún día aparezcan. Entonces fui a mi casa, les hice las copias. La verdad que lo que más me interesaba en ese momento, y a todos, era saber qué era lo que tenía, ¿no? Era un misterio, todos los más de 40 negativos o placas fotográficas, saber cuál era, revelarlos, ¿no? Saber, como yo ya más o menos tenía cierta experiencia, porque siempre me gustó la fotografía, hacía el hobby de hacía mucho tiempo, o sea que no me costó mucho hacer copias por contacto, así que no necesité más que un papel y los baños reveladores, el detector, y bueno, y lo pude hacer. Y acá, miren, realmente debo decirle que me quedé fascinado, asombroso lo que veía. Realmente me pareció la resolución, la definición, las cosas que veía, no lo podía creer realmente. Y eso a mí me generó un sentimiento muy grande de pertenencia, de identidad por nuestra facultad, por los ancestros químicos que tuvimos. Fue algo maravilloso que después, bueno, lo manifesté durante muchísimos años con estos negativos, cuidándolos y demás, y con estas fotos, ¿no? que vengo así casi 40, 50 años llevando las fotos estas y exhibiéndolas, ¿no es cierto? Así que bueno, esa resolución que tenían los negativos, que tienen los negativos, me llevó a pensar en hacer unos murales, un poco con la intención de ponerlos en mi casa y demás. Para eso me ayudó también mi cuñado, que es químico, es de nuestra facultad, Gustavo Trinquero, que me ayudó a hacer estas copias. Él tiene una copia también que guarda aún, debo decirlo, del laboratorio de física, el laboratorio que yo después, la foto del laboratorio que yo doné a la facultad y que la exhibimos en la exposición del 2006, que es la exposición de fotos. Él tiene otra copia, pero no la viramos a esa, está en blanco y negro, la que yo doné está virada. Bueno,
Así que yo la puse en mi casa, y muy contento de tener, era un orgullo de la facultad. En 1900 fue este laboratorio de física, y después cuando nació mi hija, la primera hija Daniela, yo puse la cuna ahí abajo de la foto, naturalmente que después me la hicieron sacar porque la verdad que desentonaba un poco la foto del laboratorio de física en 1900 con esos aparatos que ustedes ahora pueden ver en esta ménsula que he tratado de describir, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco esto es lo que quiero contar, y llegado el momento, fue un año después, 2000, sería el del 2000, que en el 2000, digo, en 1972 devolví los negativos, me fui a verlo al decano, los devolví, al poco tiempo recibí una nota en mi casa del Instituto de Arte Americano, el Instituto Buchiazo, una nota firmada por el arquitecto Casaneo, que ustedes pueden ver en la ménsula esta que presentamos, en la cual, bueno, se agradecía la donación, y después me decían que las fotos, sobre todo en 1900, iban a servir para la reconstrucción de la Manzana de las Luces. Así que bueno, yo me quedé muy feliz después de esto, de poder haber contribuido con la historia de la querida Facultad de Ciencias Exactas, pero la felicidad me duró poco, porque al poco tiempo paso por el centro y me encuentro que están destruyendo la aula magna, y eso fue un desasosiego muy grande, ¿no? Perpento de haber destruido todo eso. La verdad que me quedé muy, muy asombrado. Perdón, la foto anterior que mostraste, Carlos, es justamente lo único que podrían haber destruido, realmente lo que se ameritaba destruir, porque este es el famoso García Palas, irónicamente construido por Orlando García en el año 1959, principio del 60, que era nada más que una cosa transitoria, un edificio que muy económico, esto de hormigón armado, desentonaba con toda la manzana, y era un edificio que no tenía baño, por ejemplo, no había baño, no había calefacción, no había nada, y era muy común para nosotros estar ahí en el patio, de repente venía un olor a, qué sé yo, a acetato de tiro, claro, uno que estaba destilando, y como las campanas no andaban muy bien, hasta en la biblioteca se sentía el olor, pero bueno. Así que bueno, este es el famoso García Palas, que tenía ascensor, era para algunos nomás, porque los tesistas y los investigadores iban por la escalera, o sea, no tenían la llave del ascensor, según cuentan. Bueno, y entonces a partir de esa desilusión, para mí fue como algo que debía, digamos, mostrar estas fotos, ¿no? que habían destruido. Y entonces, durante muchos años recorrí lugares, fui un montón de veces a la Manzana de las Luces preguntando por estos negativos, qué había pasado. Bueno, nadie supo contestarme nada, ¿no? La verdad que fue una desilusión, presenté notas, lo presenté en varios lugares, qué sé yo, en el IRAM, después en el año 1997, para ser exacto, el 11 de noviembre, hizo una convocatoria con motivo de los 100 años del doctorado en química, ¿no es cierto? Y que se cumplían justamente en ese año, el primer curso fue en 1897, y entonces ahí pude exponer las fotos y demás, los murales. La gente le gustó mucho eso, pero bueno, nadie lo tomó como un documento, lo veían como una foto de mi abuela que está ahí, nada más, una foto antigua y chao. El que realmente primero se interesó por esto y que le dio el valor histórico fue precisamente Jorge Eckstein, doctor en química, egresado a nuestra facultad. Gracias, gracias Jorge por estar aquí. Y entonces él lo asoció a un cuento que estaba leyendo de Borges, y la verdad que había una similitud, porque los cartógrafos del cuento de Borges tiraron los planos y los mapas al desierto, olvidándose las nuevas generaciones, no le importó nada, y acá también las nuevas generaciones de químicos de alguna manera se deshicieron de las fotos estas, casi olvidándose, ¿no?
Bueno, y realmente con el advenimiento del programa de historia, con Eduardo Díaz de Guijarro, su coordinador, realmente las cosas cambiaron porque le dio una importancia muy grande, como él recién también señaló, la fotografía como un testimonio, ¿no es cierto?, como un documento muy importante, una fotografía, una imagen habla a lo mejor más que 100 palabras, así que muy bueno fue eso, la verdad, el advenimiento y la muy buena exposición que tuvo lugar en el 2006 ahí en el patio del pabellón 2. Después Eduardo medio me obligó entre comillas, a que donara mis fotos a la biblioteca, cosa que, bueno, me costó un poco, pero me parece que fue muy bueno, pues la excelente biblioteca que tiene el pabellón 2, la biblioteca de Exacta es un ejemplo, así que estoy muy conforme con eso y muy contento de todo esto, ¿no? Y me parece que acá estamos viendo la entrada del aula Huergo, ¿no es cierto?, en el segundo piso. Y un poco creo que lo importante al final de todo esto es recalcar o remarcar el lema del programa, ¿no es cierto? Recurrir al pasado con la mirada en el futuro. La mirada en el futuro para que nunca más pueda o deba pasar estas cosas, que desaparezcan documentos tan importantes, que se queden en el olvido, ¿cierto? Esto nunca más debería pasar y por lo menos sí, tenemos que tomar conciencia que eso no pase. Bueno, y para terminar, permítanme una sugerencia. Si podés volver un poquito atrás, un minuto nada más, le voy a tomar una, qué sé yo, una sugerencia, un pedido, un petitorio que por ahí puede servir. Esta estatua era la de Volta, que estaba en el patio de nuestra facultad. Silvia seguramente se acordará de Volta. Así que pues Volta se lo llevaron los ingenieros y ahora está ahí bastante abandonada. Si podemos mostrar otra foto, fíjate, en un patio trasero de la Facultad de Ingeniería. Y a mí me parece, pues una propuesta, humilde propuesta, pero me parece que esto tendría que volver o a la Manzana de las Luces con un cartel haciendo hincapié en que esta estatua estuvo en la facultad, que la Facultad de Exactas estuvo muchísimos años, unos 100 años allí en la Manzana de las Luces, ¿no es cierto?, con alguna foto del patio con esta estatua, me parece lindo, yo lo sueño así, permítame, les transmito mi sueño. Y también podría, o si no, podría estar en el pabellón 1, ¿no es cierto?, en la entrada del pabellón 1, es un físico, estuvo también allá haciendo alusión a que estuvo en Perú. Es una propuesta que me parece que está acá, perdido, nadie sabe, no tiene un nombre, no tiene nada, y perdido con las cosas viejas de descarte de la facultad, y bueno, y con el temor de que termine igual que los negativos esto, ¿no? Así que bueno, esa es mi propuesta, eso es lo que digo. Bueno, nada más con esto. No sé si me pasé, Carlos. ¿Está bien? Bueno, gracias, Vicente. No, gracias a vos. A continuación va a tomar la palabra el doctor Víctor Ramos, que es geólogo, profesor emérito de la facultad, con innumerables distinciones, y si mal no recuerdo, la más reciente fue su incorporación, muy, muy reciente, ahora en el mes de mayo, a la Academia Latinoamericana de Ciencias. Bueno, lo dejo con Víctor Ramos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes. Realmente, a mí de muchos años me llevó siempre la preocupación de reconstruir nuestro pasado. Y como geólogo me pasé 50 años reconstruyendo, pero en los últimos 15 o 20 me di cuenta que tan importante como el pasado de la Tierra era reconstruir el pasado nuestro, o sea, el pasado de nuestra facultad, de nuestras instituciones y de la ciencia en general. Y a una de las preguntas que hacía Vicente, dice, ¿dónde habrán ido a parar estos vidrios? Tengo una respuesta parcial. Encontramos un vidrio de esos vidrios que él menciona. Y eso va a ser el motivo de la charla que quiero darles a ustedes. Para lo cual, si me pueden compartir aquí la... No sé si pueden ver lo que estoy mostrando acá. Sí, ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Ok.
Le muestro esto porque es la foto más antigua que tenemos de nuestra facultad. Después vamos a discutir exactamente la edad que tiene. Y es una fotografía que está en la Biblioteca Galvez, y la hemos, después de mucho buscar, recuperado. Y realmente es una fotografía de muy buena calidad. Después vamos a discutir exactamente la edad que tiene. Es una fotografía que está en la Biblioteca Galvez, y la hemos, después de mucho buscar, un micrófono que está ahí, ¿no? Hay un ruido de fondo, Carlos, no sé qué pasa. Sí, no se escucha bien, no se escucha. Bueno, le decía que esta es la fotografía más antigua que tenemos de la facultad, y avancemos un poco más en este conocimiento. La preocupación por la historia de la facultad llevó a producir estos dos libros. El primero es 150 años de exactas, que el decano Juan Carlos Reboleda me pidió que tratara de coordinar con todos los departamentos una historia de la facultad. Como ven en esto tenemos fotografías nuevas en este libro, pero muchas fotografías viejas. Estas fotografías son las que mencionaba Vicenta hace un rato atrás, el laboratorio de física, tenemos otras del laboratorio de química. Hay cerca de casi un centenar de fotografías que están en este libro, que las encontramos buscando pacientemente en el Archivo General de la Nación. Después vamos a ver qué características tenían. Luego, la gente de la Manzana de las Luces, el Instituto de Historia de la Manzana de las Luces, me pidió que hiciera un pequeño libro sobre exactas en la Manzana de las Luces, para traer la memoria de la facultad en esa manzana específicamente. Nuevamente ahí tuve que recurrir al Archivo General de la Nación, y de ahí obtuvimos muchas fotos que lamentablemente no se las puedo mostrar porque quedaron en la oficina y en mi casa no las tenía. Pero bueno, veamos un poquito qué es lo que les puedo decir. Para poder precisar la edad de lo que vamos a discutir, acá hay un plano de la Manzana de las Luces y las instituciones que nacieron en esa Manzana de las Luces. Aquí se pueden ubicar que está en esta punta la iglesia de San Ignacio. Aquí tenemos de este lado lo que fue el Museo de Historia Natural, que después fue el Museo Público de Buenos Aires, y después actualmente lo que es el Museo Bernardino Rivadavia. Aquí tenemos el aula de la universidad, que es donde funcionó la primera academia de jurisprudencia. Antes de ser museo, aquí estuvo el protomedicato, o sea que esta esquina realmente es la esquina más antigua que tenemos de la historia de la universidad. Cuando hablamos del protomedicato hablamos de 1798. Cuando hablamos de la Academia de Jurisprudencia y las primeras clases de Derecho, hablamos de 1815. Aquí está la entrada que tenía, una entrada de carros donde entraba en la parte central, y le quiero llamar la atención que en este edificio que está acá al lado, que son las casas redituantes, que es una casa que hizo construir el virrey Vértiz alrededor de 1780. Aquí funcionaba, primero, la Dirección de Educación, pero cuando Sarmiento subió como presidente, creó el Consejo Nacional de Educación. Y ese consejo lo creó en 1881 y hasta 1903 estuvo en este lugar. Y al construir al crear el Consejo Nacional de Educación, tiró abajo parte de las casas redituantes y se hizo un edificio nuevo. Y esto es lo que pueden ver acá. Esta era la facultad, esta es la entrada de la calle de Perú, esta es la entrada del museo, y Sarmiento, para no ser menos en el Consejo Nacional de Educación, rehizo lo que eran las casas redituantes y le puso un techito muy similar, un ábside como tiene en esta parte de acá, para darle un poco más de jerarquía al Consejo Nacional de Educación. Esto funcionó en este lugar de 1881 hasta 1903. Esta foto que vemos acá es de 1886, es la foto que les mencionaba yo de la Biblioteca Galvez. Lo novedoso que quiero traerles a ustedes es esto. Y esta foto tiene una historia. Un colega mío, que fue compañero de estudiante, que se recibió un poco más tarde, en 1969, me contó un día que él se recibió y estuvo un par de años más en la facultad, que yendo al laboratorio de Bertolini, Bertolini es una persona que los geólogos conocemos muy bien, por más de 25 años hacía los cortes petrográficos para los geólogos. Para esos cortes petrográficos tenía una pila de vidrios que iba cortando y iba armando los cortes petrográficos, donde montaba los cortes.
y decía que ese vidrio era extraordinario, que era muy bueno, era muy finito, y realmente tenía una dureza extraordinaria, excelente. Cuando mi compañero Leverato ve los vidrios que estaba usando, dice, no, loco, pará, estos son fotografías antiguas, no puedes hacer eso. Y logró arrancarle uno de los vidrios, que es el que estoy mostrándoles acá. Y él es un amante de la fotografía, no trabajó de geólogo, donde recibió toda su vida, se dedicó a la fotografía, y tenía como gran tesoro ese vidrio con esta foto de la facultad. Si vamos para atrás un poquito, vamos a ver que él, cuando vio esta publicación y vio la cantidad de fotos que había de la facultad en esta publicación, hay como 4 o 5 fotos de la calle Perú, vio que esta foto no estaba ninguna de las que se ubicaban ahí. Y esta foto no sé por qué no está en el Archivo General de la Nación, por lo menos yo no la pude encontrar. Entonces, mirando la foto vamos a analizar un poquito cuándo fue esta foto sacada. En primer lugar, el Consejo Nacional de Educación no estaba como en la foto anterior. Ven acá que hay unos fondos de chapa y unas maderas de acá abajo. Estaba en pleno proceso de demolición. ¿Qué significa eso? Que en 1903 el Consejo Nacional de Educación se mudó al Palacio Pisurno. Los Pisurnos habían dejado como herencia al Ministerio de Educación ese palacio donde se mudó todo el Ministerio de Educación. Y a partir de esa mudanza, esto empezó a ser demolido para hacer ahí la nueva Facultad de Exactas Físicas y Naturales. Entonces, sabemos que esta foto es posterior a 1903. Y aquí le puse esto como una ayuda a memoria. En 1910 se construyó la primera aula magna que era solamente planta baja. Como ustedes pueden ver acá no estaba la ochava, o sea, era todavía perpendicular en la esquina. Pasaba el tranvía, se ve muy bien ahí que ustedes pueden ver las vías del tranvía perfectamente visibles. Todavía se ve un pedazo acá de la esquina, de la placita de la esquina. Y avancemos un poco más en esto. Aquí ustedes pueden ver cómo era la facultad en 1918. Hubo un proyecto de 1910 que construyó este edificio de planta baja, donde tenía una entrada aquí por la calle Perú, donde funcionaba la aula magna, y ustedes ven, esta aula magna es chata, no tiene ningún tipo de escalones. Fue la primera aula magna que tuvimos. El proyecto de hacer este edificio fue aprobado en 1911. Esta foto pudimos rastrear que correspondía aproximadamente a 1918, porque todavía no estaba construido la que todos nosotros conocimos, que la nueva aula magna. Y aquí le quiero llamar la atención también, porque detrás del aula magna seguía ese edificio en planta baja. Esto ya nos daba a la calle Perú, era una aula interna, que era la primera biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que tuvimos. Y esto fue antes de 1922, porque ahí se construyó la nueva biblioteca. Estas fotos y muchas otras, que infelizmente no les puedo mostrar porque no las tengo aquí conmigo, miren lo que dice atrás: Facultad de Ciencias Físicas y Naturales, alrededor de 1907. Biblioteca en la planta baja. Archivo General de la Nación. A mí siempre me sorprendió, digamos, que en el Archivo General de la Nación tenían toda una colección muy completa de fotografías de la facultad. De eso vamos a hablar en pocos minutos. Este fue el proyecto de 1911 de Pedro Coni, que era arquitecto y secretario de la universidad, y ese proyecto se construyó, aquí pueden ver parte de ese planta baja y primer piso, y aquí tenemos el aula que casi todos ustedes habrán conocido como yo, que es la aula en la cual nosotros estudiamos. Acá te llamo la atención porque hay un cuadro de Strobel. Strobel fue un profesor de historia natural, de geología, que dio la primera clase de geología. Tomando el original, uno lo amplía y ve la foto de Strobel. Esa foto de Strobel la hemos podido recuperar y está en la entrada del decanato del nuevo edificio. O sea, Pellegrino Strobel ya estaba entronado acá. Infelizmente no vemos quién estaba del otro lado, pero puede ser alguno de los primeros profesores. Aquí lo tenemos Herrero Ducruz, aquí está el primer profesor, que no me acuerdo el nombre, de paleontología de la facultad, que en 1910 empezó a ser profesor. Y bueno, ustedes pueden ver los grandes prohombres de nuestra facultad sentados en primera fila. Hay mujeres, perdón, hay mujeres en esa foto. Sí, señora, hay mujeres, y dentro de poco van a haber más mujeres todavía.
Aquí hay mujeres. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar, que se adelantó Silvia, pero 2 minutos, tengan paciencia, vamos a hablar de las mujeres ahí. Bueno, este era el edificio antes de construir la ochava, es el error de 1935 esta foto. Y aquí cuando cortaron la ochava, y hicieron la actual esquina de la facultad. Ahora, cuando miramos esto, nos damos cuenta entonces que esto de aquí se fue construido entre 1903 y 1910. No sabemos exactamente en qué momento. Una cosa que siempre me llamó la atención de esta foto es que tienen aquí una especie de toldos, las ventanas, que nunca los había visto. Estos toldos aparentemente existieron, cuando yo la conocí ya no tenía los toldos, y le llamo la atención también aquí que la bandera está medio asta. Esto puede ser por 2 cosas, que se haya trancado la bandera al izarla, o que había un día de duelo para saber Dios por qué. Pero bueno, esta es la historia de esa foto, y vamos a pasar un poquito más adelante para ver que, además de esa foto, hay muchísimas otras más, que acá las paso rápidamente, que son las fotos que están en el Archivo General de la Nación, que parte de ellas la recuperó Vicente Bianchi. Lo que me gustaría aclarar es que en el Archivo General de la Nación hay mucho más fotos que las que encontró Bianchi. Aquí tenemos donde estaba originalmente la facultad, aquí estaba el laboratorio de física, aquí estaban los laboratorios de química, aquí el primer piso estaba dominado por los laboratorios de química, aquí tenemos una foto de los laboratorios de química, es una foto como está actualmente lo que había sido el laboratorio de química, qué es lo que queda de esos laboratorios. Y aquí una cosa que me gustaría llamar la atención es el salón de grados. En el salón de grados estaba la cátedra donde tenían que defender la tesis, ahí defendió Ramos Mejía y muchos grandes profesores del siglo XIX, su tesis, y esta cátedra donde se defendían las tesis está actualmente en la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, vamos, no sé si es la misma, esta está hecha en 1874, esta cátedra, que coincide con la fecha con que se separó la Academia de Jurisprudencia de nuestra facultad. Pero ya antes de eso, el salón de grados estaba acá arriba en el primer piso, al lado de lo que eran los laboratorios de química. Después esto pasó también a ser parte de la química. Esto es lo que queda de parte de los salones, 1881 y 1891. Otras vistas también de esos salones del ala sur y del ala norte. Y aquí entramos a lo que son las mujeres en la facultad. Y aquí quiero hacer un fuerte llamado de atención. Siempre ponemos la primera química, la doctora Delfina Molina, la primera geóloga, Delmira Mórtola, la primera dice bióloga, pero en realidad es un error, la primera botánica, porque aquel tiempo se recibían de doctora en ciencias naturales sobre educación botánica, 1906, 1913, 1921. En el medio acá está la doctora Mórtola, porque a pesar de, después de recibirse, entró como docente en la facultad, tardó más de 32 años en ser profesora titular, y fue la primer profesora titular de la facultad en 1956. Paralelamente le digo, cualquiera que entraba a la facultad estaba 1 año, 2 años enseñando y yo era titular. O sea, hay cualquier cantidad de geólogos que pasaron a ser titular en tiempo récord y ella tuvo que esperar como 32 años. O sea, pasa que era muy buena. Podría estar media hora hablando de las virtudes que tuvo la doctora Mórtola. Pero veamos un poquito si podemos reconstruir dónde estaba el laboratorio fotográfico. Esta era la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, este es el nuevo edificio, esta es la parte vieja del edificio. En esta parte vieja del edificio estaban básicamente los laboratorios de química, tanto de química inorgánica, química orgánica, y la parte química industrial, la parte más alta, y aquí estaba la Facultad de Arquitectura. En esta parte de la nueva Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la compartíamos con Ingeniería. Aquí vemos una foto de ese edificio, construido en 1922. Aquí vemos ese edificio en plena construcción. Vicente rescató la imagen de Volta, o sea, la estatua de Volta. Yo también la fui a visitar a la Facultad de Ingeniería, me llevó media hora a encontrarla, porque está en un patio interno, oscuro, oxidada. Realmente exactamente. Es una vergüenza que el pobre Volta se esté oxidando y que nadie sabe de quién era, o sea que llevó un rato largo rastrearla. Pero también tenemos a otro visitante aquí, esta es la entrada del aula magna, y durante muchos años, hasta el año 52, estuvo aquí el ingeniero Huergo. Si quieren encontrar esta estatua, tienen que ir a Paseo Colón, justo cuando uno mira desde la calle, la Facultad de Ingeniería,
casi al lado de la vereda está el pobre huergo desconocido y empequeñecido en ese lugar. Yo creo que habría que recuperar al primer decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al primer egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que podrá haber sido ingeniero, pero tuvo una gran actividad en nuestra facultad. Uno de los motivos de los cuales la facultad se rajó es que continuamente seguían creciendo los pisos por encima. Ven que teníamos, esta es la planta baja, el primer piso donde estaba la biblioteca, y arriba está el segundo piso, hicieron también un tercer piso. Después hay una foto donde se ve completo el tercer piso. Pero nos llama la atención que todo se haya caído abajo. Aquí tenemos casi 3 años después de inaugurada la aula magna, ya con galerías, donde está dando Einstein una clase, y esto es una interesante discusión que tuve, porque los arquitectos estuvieron a cargo ¿cómo se dice?, la demolición de la facultad, diciendo acá no tenía nada de histórico. Digo, ¿cómo no va a tener nada de histórico? Ahí en 1925 dio 9 clases Einstein y otros premios Nobel que vinieron después. Dice, no, señor, Einstein dio la clase en el Nacional Buenos Aires. Es cierto, la clase inaugural la dio en el Nacional de Buenos Aires, en el aula magna del Nacional de Buenos Aires, pero las otras 9 clases las dio aquí, en esta aula, y esto es una foto del diario La Nación, que nos queda la menor duda que Einstein estaba dando las clases en nuestra facultad. Esta es la querida biblioteca, que es de la foto de Vicente Bianchi, también está en el Archivo General de la Nación, y esto es lo que quedó de esa biblioteca. Ustedes ven aquí, resto de las maderas que formaban esa biblioteca. ¿Por qué se la estoy mostrando? Porque esta es la entrada a la biblioteca, y en una de estas aulas de acá, esta es un aula grande, este es un baño, y en esta parte de por acá había un pequeño laboratorio donde estaba el laboratorio fotográfico. En ese laboratorio fotográfico, para nosotros en aquella época era muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no existían las fotocopias y teníamos que recurrir a hacer un orden de trabajo en el laboratorio fotográfico, y después de las pacientes semanas de espera, nos daban aquí una copia fotográfica de la revista del... Estas eran las verdaderas fotocopias que teníamos allá en la década del 60. Sí. Esto es pueden ver la calidad que tenían esas fotos. Aquí vemos que estas fotografías se hacían ya sea a partir del original, y cuando uno tenía eso era un tesoro que lo prestaba con todos los compañeros y estaba todo destrozado esa copia, porque era la única forma de poder compartir educación en esa época. ¿Y de dónde venían eso? Venían básicamente, también podían venir de los microfilms. Uno pedía las microfichas, a partir de esas microfichas uno lo llevaba al laboratorio fotográfico, hacía el pedido de trabajo correspondiente y le hacían una ampliación de las microfichas y tenía esa fotocopia. Aquí pueden ver un detalle, aquí es una moneda de 10 centavos y ven el tamaño que tenían esas microfichas. Eran de altísima calidad porque había dos alternativas, o lo miraban en un visor de microfichas, o uno podía pedir una copia a partir de eso. El largo camino para tener estas microfichas era ubicar dónde estaban, comprarlas, mandarlas por correo. Realmente eran 2 o 3 meses en recibir los microfilms. Y si uno quería tener la posibilidad de leerlo en su casa tranquilamente, tenía que recurrir al laboratorio fotográfico. Entonces, esta rápida síntesis que hice es uno de mis grandes objetivos que me quedan los pocos años que podré vivir, es recuperar esto que dice acá, demolición de construcciones no históricas. El HDP que le puso ese cartel merecería ser puesto en el paredón, diría yo, porque aquí está encerrada la historia de la Universidad de Buenos Aires. O sea, no solamente la Universidad de Buenos Aires, sino la universidad que quiso hacer Vieites durante la época colonial, antes de las primeras aulas de la universidad que tuvieron los jesuitas. O sea, hay más de 300 años de historia, largos, en este solar, en este sector de acá, que produce cierto repulsivo ver que tenemos que demoler estas construcciones no históricas. O sea que quedan bastantes dudas todavía, y por eso algún día tendríamos que encontrarnos y tratar de ubicarlas. Exactamente sé que el laboratorio fotográfico está en el primer piso, pero no sé en qué lugar del primer piso estaba. Sé que estaba cerca de la salida de la biblioteca, entre el baño, un aula y un lugar de por ahí. Lo que ocurrió es que en el año 53
52 exactamente, entre el 52 y 53, se fue a la Facultad de Ingeniería. Y cuando se fue a la Facultad de Ingeniería, hubo una invasión de todos los espacios que tenían los ingenieros. Conclusión, eso trastocó completamente la ubicación de los laboratorios, de las aulas, y especialmente los cuartos de las oficinas que usaban los investigadores y los profesores en ese tiempo. Entonces, cuando uno quiere reconstruir la historia, hay una historia hasta el año 50, una historia después del 53, y es muy difícil ubicar cada cosa en su lugar. Pero con el esfuerzo de todos y un poco de trabajo, creo que algún día vamos a poder reconstruir lo que era esa facultad. Y eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Víctor. Después continuaremos con preguntas y de hecho hay en este momento más de 125 participantes y de manera tal, y muchos de ellos ya han dejado mensajes y preguntas y estaremos compañeros, Raúl Carnota, Betty Baño, también del programa de Historia, seleccionando algunas preguntas, de manera tal de que volveremos seguramente sobre estos temas. A continuación voy a invitar para que hable Silvia Braslaski, que también es doctora en química, que fue renunciante de la Noche de los Bastones Largos y participó por la experiencia chilena, esa prolongación del departamento, de algunos departamentos de exactas que se dio en Chile, y luego de ciertas vicisitudes políticas y demás, terminó desembarcando en el Instituto Max Planck, donde desarrolló una carrera académica muy relevante. Así que bueno, los dejo con Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, al programa de Historia y, por cierto, a todos los que están mirando la emisión por YouTube. Mi contribución va a ser sin fotografías y muchísimo menor que la que han tenido Vicente y Víctor. Yo me incorporé al programa de Historia hace relativamente poco tiempo, si se quiere, pero obviamente yo viví esa facultad, como muchos de los que vivimos entre el 59 en que entré a la facultad y el 66 en que nos fuimos, vivíamos mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana, en esa facultad. Tal vez lo más interesante es que indudablemente se construyeron cosas muy horrorosas porque no había espacios para hacer investigación, y cuando empezó a haber un flujo de dinero, gracias a los esfuerzos de ese caudillo que tuvo la facultad como decano, Rolando García, comenzaron a venir dineros, incluidos dineros del Estado, se construyeron cosas un poco horrorosas. Víctor mostró en uno de las fotos un pequeño suplemento que había algo así como en un cuarto piso, dando a Alsina, la esquina de Perú y Alsina, donde estaban los laboratorios de química inorgánica. Ahí trabajaba Sarita Rietti, por ejemplo, con Lombardo y con Mireille Perec, y ahí había un aula importante donde se hacían las prácticas de la última materia de fisicoquímica. Había laboratorios incluso con campanas. Quisiera relatar que ahí es donde fue la explosión que le produjo un tajo a Fernández Prini en el año 63, con una lata de sodio guardada en un solvente orgánico que se había evaporado. Cuando la llevó a la campana que estaba ahí al fondo, explotó y le hizo un tajo en la cara en un sábado en que estaba yo de ayudante en una práctica de fisicoquímica. Realmente, para huir de la explosión en esos pasillos, fue una cosa terrible. Yo no sé cómo, ahora que he trabajado más de 30 años en la Sociedad Max Planck, con unos cuidados por todo lo que significa la seguridad, pienso en las condiciones de terrible inseguridad en que trabajábamos en esos laboratorios, con pasillos angostos, con campanas que a veces funcionaban y a veces no, como se dijo antes, etc. Yo en particular cursé las químicas en esas, como antes mencionaba con algunos, los laboratorios que estaban cerca del aula Huergo, arriba de todo.
ahí cursé, por ejemplo, las químicas orgánicas, y nuestros laboratorios de cinética, que comenzaron en el año 64, a la vuelta, cuando Juan Grotewohl y Eduardo Lisi volvieron de Aberystwyth de hacer su doctorado y crearon el laboratorio de cinética, se construyeron unos cuartos donde armamos líneas de vacío ahí debajo del aula Huergo. Creo que el departamento de geología justamente estaba un poco al costado de nuestros laboratorios. Creo haber visto una de las ventanas en una de las fotos, que era algo así como donde se recibían a los alumnos, a recepción, etcétera, donde trabajaba Nidia Mercau como secretaria del Departamento de Química Inorgánica. O sea, esto era en el departamento que dirigía Rodolfo Busch, de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, y que, como dijo Carlos, casi completo se fue a Chile después de la noche de los bastones largos. Un grupo muy prominente fue a Venezuela, el grupo de Leo Beca, y todos los demás grupos, con algunas excepciones casi individuales, se fueron a Chile. El grupo de Levitus, el grupo de en Inorgánica, el grupo de Lisi Grotewohl en cinética, Fernández Prini también fue a Chile, que constituyó allí un grupo de termodinámica. O sea que el grupo de Tommy Buch, naturalmente también, Aveledo con el grupo en el que hacía efecto Moss-Bauer, todos esos grupos se fueron a Chile. Pero estábamos así en unos pequeños laboratorios. Leo Beca y Tommy Buch estaban en el primer piso, y nosotros, como digo, en ese segundo piso. Eran muy peligrosos esos laboratorios. Recuerdo que armamos con nuestras manos cromatógrafos de gases, enrollando las columnas de cobre, y para poder llenar la columna, agitándola, nos parábamos arriba de las escaleras que subían hasta el aula Huergo con todo el caño de cobre hasta abajo, y lo llenábamos y lo agitábamos y luego lo enrollábamos. Hacíamos circular hidrógeno, porque el helio era muy caro, y encendíamos una llama al final para evitar que el hidrógeno que salía de la columna fuese al ambiente. Bueno, en una de esas hubo un incendio una noche, vinieron los bomberos, etcétera, etcétera. Insisto en que eran condiciones muy deplorables de seguridad. Sobrevivimos, pero eran así. Era un ambiente, bueno, de eso podremos hablar muchas horas, de lo que eran los ambientes de investigación, etc. Después de la noche de los bastones largos, en la noche esa yo estaba afuera porque Alberto Villa, que era mi marido, tenía las listas de los docentes de la asociación de docentes, entonces salimos, vimos todo desde afuera. Yo no entré nunca más a Perú después de esa noche, y quedaban muchos litros de mercurio en nuestras líneas de vacío, que era lo más costoso que teníamos, porque costaban mucho dinero, y teníamos, yo no sé, como 5 litros de mercurio en cada línea de vacío. Así que recuerdo que era la preocupación que tuvimos después de la noche de los bastones largos, de tratar de recuperar ese mercurio, no sé para llevarlo a dónde, pero fue una de nuestras preocupaciones. Que de paso se ha dicho, los pisos de muchos de los laboratorios eran de madera, con grandes ristras, quebraduras. Cuando se rompía algo de mercurio, el mercurio iba a parar adentro de esos pisos, y ahí quedaba. Ahí quedaba.
Así que había muchas cosas que resolver en esos edificios, que sanear si se hubiera querido mantenerlos, eso es verdad. No así el aula magna y la biblioteca, que son dos aspectos distintos, y algunas de las aulas del primer piso también bastante históricas. Bueno, mi relato es bastante anecdótico porque no tengo fotos, solo que participé de muchas cosas, por ejemplo, las reuniones del campamento químico en el que participé durante 6 años, se hacían en alguna de esas aulas que hemos mostrado que has mostrado las fotos, tanto Vicente como Víctor. Y hay algunas fotos que sacó Ricardo Sanguinetti en la época, en los 50, 60, fin de los 50 toda la década del 60, de reuniones de la comisión directiva del campamento químico por la noche en alguna de esas aulas. Eso es todo, creo que no tengo mucho más que contribuir desde el punto de vista del edificio en sí. Por cierto que el edificio fue testigo de muchas actividades académicas y políticas. Antes se mencionó que vino Einstein, también vino Pauling, y dio una conferencia en el aula magna multitudinaria, rebasaba, no se podía entrar al aula cuando estaba Pauling, que dio una maravillosa conferencia. Como todos saben, Pauling es el Einstein de los químicos, es el creador de la química moderna, indudablemente, y fue una conferencia maravillosa en esa aula magna. No me acuerdo en qué año, pero tiene que haber sido 63, 64, una cosa así, por ahí. Sí. Bueno, eso es todo lo que tengo yo para decir de mis recuerdos de Perú 222, como solíamos decir. Sí. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y por cierto, ¿no? Además de la presencia de Einstein, de Pauli, es innumerable la cantidad de científicos de primera línea internacional que participaron, que desarrollaron seminarios, cursos, matemáticos, físicos, y permanentemente descubrimos. Recientemente, a raíz de un dato que nos pasaron, nos llevaron a una búsqueda con la gente del archivo, de la biblioteca, para rastrear y confirmar si efectivamente o no Fermi había estado en Argentina, y sí, estuvo en Argentina, dio un curso, y pocos años antes, 2 o 3 años antes de recibir el premio Nobel. Y no teníamos, y se había perdido ese rastro, ¿no? Digamos, eso es una cuestión interesante también de recuperar esa memoria, y cuántas historias como estas todavía yacen en la oscuridad, ¿no? Bueno, justamente con todo el proceso que podemos llamar de modernización, si se quiere, algún título le tenemos que dar en ese periodo de 10 años, venían los jefes de los que habían ido a hacer la tesis afuera, venían y pasaban un tiempo en Exactas. Uno de ellos fue Cotton, el de Cotton y Wilkinson, que estuvo varios meses, creo que hasta vino 2 veces. Levitus tuvo mucha preocupación por conseguirle una estancia donde pudiera andar a caballo, cosa que hizo. Vino Trotman Dickinson, que es con quien habían, de Gales, con quien habían estado Lizzie Grotewohl. O sea, hubo, y que es un reconocido cinético en el mundo, o sea, hubo mucha gente, como vos decís, que vino, dio conferencias, tuvo audiencias muy grandes. Incluso algunos de ellos comentaron: en nuestra facultad no tenemos tantos alumnos como los que vienen a escucharnos acá, ¿no? Así que eso en ese lugar, en Perú 222. Sí. Bueno, ahora será el turno de Jorge Ekberg, que también es químico, como casi toda la norma, salvo Eduardo, que es físico de los que hablaron. Y por supuesto, y Víctor, que es geólogo. También él es graduado en la época de la Manzana de las Luces, cuando la facultad funcionaba en la Manzana de las Luces, y luego se dedicó a la industria,
aunque se mantuvo unido a la Manzana de las Luces y particularmente al barrio de San Telmo, donde pudo concretar un proyecto de rescate cultural y arqueológico que permitió sintetizar algunos trazos fuertes de su vida, y sobre esto nos va a hablar Jorge. Simultáneamente pasaré unas imágenes que él preparó. Bueno, gracias Carlos y buenas tardes. Agradezco la invitación a los que han gestado mi presencia hoy, incluyendo naturalmente al señor Destino. No sé si conocen la epístola de Spinoza, filósofo holandés del siglo XVII. Si la piedra que cae fuera consciente, se creería libre y estaría segura de que se mueve porque así lo quiere su voluntad. Así acontece con el libre albedrío que los hombres jactamos de poseer. Quizás fue ese destino el que hizo que hace 70 años pisara la vereda de esta manzana, pero sobre la calle Bolívar, entrada al Colegio Nacional Buenos Aires. Llegué en el tranvía 22, doblaba en Bolívar desde Alsina. Por Bolívar, al costado del Cabildo, podía verse la garita elevada del policía de tránsito con el toldo para protegerlo, inmortalizado en un dibujo del libro Buenos Aires en tinta china con prólogo de Borges. 6 años después, sigo en la manzana, pero entrando por Perú 222, a la vieja y querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El monumento a Roca ya estaba donde está emplazado hoy. Seguíamos estando en el original casco histórico de la ciudad. Fue una transición casi natural. Algunos profesores, Vanossi, Guerrero, actuaron en ambas instituciones. Recuerdo las concurridísimas clases del Dr. Bush en Química General. 400 alumnos ingresados en todas las carreras. Poquísimos en Geología, más en Física y Matemáticas, muchísimos en Química. Fue una época de grandes maestros, Brieux, Delefeu, Ferrari, Gaviola, Levialdi, Sadowski, Puente y sus famosas ecuaciones ad hoc, Mittelmann, Cairo, por citar solos algunos. Exámenes difíciles y otros muy difíciles, tan difíciles que se podía usar un libro en el examen y muchos no pasaban. ¿Cuántas anécdotas? Por ejemplo, los exámenes de física del doctor Gaviola. Se sentaba en una moza pequeña junto a uno, sacaba un reloj cronómetro de bolsillo con la esfera tapada por el medio y nos medía el tiempo de reacción al aparecer la aguja. Eso antes de comenzar el riguroso examen. Pasaron los años y egresamos felices de ingresar al mundo de los graduados. En realidad, nos habíamos capacitado para poder aprender solos. Era la época de auge de la química. Pinturas, resinas, petróleo, industrias químicas básicas, y yo, que había seguido la especialidad industrial, naturalmente me incorporé al rubro. Se deslizaron temas de ingeniería, producción, y un día, 30 años después, el señor Destino, de quien ya hemos hablado, me puso frente a un edificio abandonado en ruinas a muy pocas cuadras de aquí. Fue una importante mansión hacia 1830 y pasó a ser conventillo después de la epidemia de cólera de 1871. Fue testigo y partícipe de la huelga de conventillos de 1907. ¿Cómo se realizó dicha huelga? Simplemente ocupando los patios con camas y muebles. Una fotografía ilustra el hecho y muestra la importancia histórica de los documentos fotográficos. La entrada a dicha ruina, tapada con escombros hasta los arcos en 1985, los muros destruidos, el mirador, el silencio sepulcral fue el comienzo de una aventura que duró más de 25 años. Recordé una frase de mi primera clase de química inorgánica que me quedó grabada para siempre. Tengan siempre a manos un lápiz y anoten lo que ven. Es lo que hice, y pude registrar por escrito los hechos fundamentales, además de un registro fotográfico de más de 1000 imágenes de todo el proceso de restauración y refuncionalización.
arqueología urbana, investigación histórica, descubrimiento de los túneles, creación de la biblioteca. Y sin darnos cuenta, llegamos a 1992. Interviene nuevamente el destino. Nos encontrábamos accidentalmente con Vicente Bianchi en un bar-restaurante a metros de ahí. Adivinen el nombre, La Facultad. Pertenecía a don Tapia, que justamente había vivido de chico en el inquilinato. Vicente me contó la historia de las fotos, el hallazgo, la frustrante pérdida, la recuperación de copias, y me ofreció las fotos para exhibir en el museo. Pero no era ese el momento. Yo estaba luchando con temas de inundaciones por Napa en los túneles y solo quedó aquello como charla de café. 10 años más tarde llegamos al año 2002. Nos encontramos accidentalmente en la esquina y me pregunta si lo recuerdo, cosa que no había ocurrido hasta que me cuenta nuevamente la historia. Pero eran otras las circunstancias. Yo leía por tercera vez aquel domingo de invierno, 7 de julio del año 2002, los cuentos de Borges, entre ellos Del rigor de la ciencia, y la coincidencia de lo ocurrido me impacta. No eran solo ahora las perdidas fotos de la querida facultad, era una descripción casi profética de lo que había ocurrido. Les menciono el cuento. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Suárez Miranda, Viaje de varones prudentes, Lérida, 1658. Elegimos las fotos rescatadas, una de la biblioteca, que ahora también existiría en el complejo, y otra de la sala de planos en referencia al cuento de Borges. Desde entonces, las fotos se exhiben en un espacio que lleva ese nombre, Salón de los Cartógrafos, recordando el hecho. Quedamos en que ambos escribiríamos unas líneas sobre lo ocurrido. Hoy, en ese espacio conviven las fotos de nuestra querida facultad, la narración de Vicente, la narración de 1608, Borges y su cuento, La memoria de don Tapia. Pasaron veloces los años y el destino siguió jugando con nosotros. Buscando las conexiones genealógicas del constructor de un tramo del túnel en 1787, para finalizar el libro El Zanjón en tinta tinta, encuentro un apellido, Carlos Bunge. Le escribo y pregunto, por casualidad, ¿alguien de su familia cursó exactas conmigo en 1957 o 1958? Su contestación fue, salud Jorge, yo cursé ciencias exactas y naturales de 1957 al 61. Me acuerdo de que eras rubio y si fuera por tu sonrisa de aquella época, podría reconocerte sin problemas. Al ser invitado a esta charla, con motivo de haber sido exhibidas las fotos por primera vez en el Zanjón, me encuentro con sorpresa que Carlos Borges tiene una amistad de años con mi amigo Cantarito Bunge. Hoy vuelvo virtualmente a la vieja facultad, 70 años después de haber pisado por primera vez esta manzana. Ya no están los patios, demolidos para hacer una playa de estacionamiento. En los desiertos del oeste solo quedan ruinas despedazadas. Y ahora quisiera mencionar un poema de T.S. Eliot. No cesarás de explorar y el fin de tu exploración será arribar donde has comenzado y conocer el lugar por primera vez. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente creo que esta experiencia fue muy interesante. No dejaba, nunca estuve 100% conectado con esto porque estaba al tanto también de las otras exigencias tecnológicas para que esto se pudiera ver bien. Y acercándonos al cierre pensaba de lo que nos perdemos, ¿no? Pudimos estar presentes todos juntos, invitar a los participantes a escucharlos a ustedes, también a leer la ménsula y luego a otros números de la ménsula, y lo que estamos sacrificando es un poquito la presencialidad, porque estoy seguro que si hubiéramos compartido un aula, montones de la gente que está sentada ahora saltaría para evocar sus recuerdos y compartirlos con todos nosotros. Los tiempos acá son más difíciles y no encontramos tanto eso. Muchos saludos para todos ustedes que después lo van a poder ver en YouTube, pero no tantas preguntas. Así que me parecería que estaría bueno ir cerrando, salvo que alguno quisiera hacer un comentario extra que le haya quedado pendiente. Quiero De paso, hacer... si alguna pregunta, vale. Sí, Silvia. Si fuese posible, me llegó un recuerdo de Nahum Freudenreich, que en realidad cursó ingeniería, pero que ya ingeniería se había ido, y relata: en relación a la vieja y tan querida Casa de Perú, tengo recuerdos inmensos, la mayoría muy gratos, no en relación a la facultad, ya que cursé ingeniería, a exactas. Los 2 primeros años ya los habían transferido para Las Heras, pero del tercero al sexto año cursábamos en Perú. Fueron muchos años de vida estudiantil y también política. Recuerdo que en diciembre del 54, el Centro de Ingeniería La Línea Recta decretó una huelga que se extendió a todo el país. Y yo, preparado para rendir examen en diciembre de ese año, tuve que postergarlo por un año porque ingresé al servicio militar en enero del 55, año del golpe contra Perón. Bien, de aquí en adelante son otras historias. Nada, quería compartir con ustedes de alguien que, bueno, después fue a Chile también, y fue un querido colega, Nahum Freudenreich, junto con la gente del grupo de física, Norberto Macri y demás. Estefano. Gracias, Silvia. Víctor. Sí, me gustaría hacer un par de comentarios que quedaron en el tintero. Uno de ellos es que cuando empezamos una especie de movimiento para tratar de recuperar nuestra facultad ahí en Perú, hablé con Ramón Gutiérrez, que era el arquitecto que estuvo a cargo de la demolición. Entonces, charlando de muchas cosas, me acuerdo que él me dijo, no, tenían ese edificio central de cemento, y yo creo que el Palacio, como dicen ustedes, ese edificio de 3, 4 pisos que está en el medio, fue uno de los motivos por el cual fue muy fácil decir, eso es una porquería, hay que tirarlo abajo. Y cuando yo le dije, pero tiene otro edificio de 1910 que tiene una estructura de hierro, no, pero quedan algunos de esos todavía en Buenos Aires. Pero lo peor que me dijo, dice, usted como geólogo no me puede decir nada, porque fue un geólogo, que era rector de la universidad, el que me dijo, tiren todo, dejen nada más lo que es jesuita. Así que quería compartirlo con... O Cuartino, ¿no? Exactamente, el doctor Bernabé Cuartino. Y eso lo dijo este arquitecto que estuvo a cargo de la demolición. Y otra cosa que me gustaría mostrar, nosotros como estudiantes o graduados universitarios, hablamos de la universidad, pero en esos edificios creció no solamente la ciencia argentina, sino las sociedades científicas argentinas. Alrededor de 1915 se creó la Sociedad de Ciencias Naturales. Esa Sociedad de Ciencias Naturales en el año 1916 tuvo su primer congreso en Tucumán. Se creó en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Otra sociedad que se creó ahí era la GAEA, la Sociedad de Estudios Geográficos, y esa se fundó en el tercer piso, en el aula de Botánica, arriba donde estaban los químicos orgánicos, y era el aula que tenía Castellanos, o la oficina del doctor Castellanos, y ahí se fundó esa sociedad. Además de eso, en el aula Aguirre, que está al lado del aula Huergo, cuando uno miraba el aula Huergo, a la derecha había un aula, ese era el aula Aguirre. En esa aula Aguirre se creó en 1945 la Sociedad Geológica Argentina. Y a su vez, la Sociedad de Ornitología también se creó en esta facultad. Y posiblemente me olvide de algunas más, pero creo que tiene, digamos,
las raíces de la enseñanza universitaria en la Argentina y de las sociedades científicas que se desarrollaron en nuestro país. O sea que los convoco a todos, a ustedes y a los que nos están escuchando, a poner su granito de arena para ver si algún día podemos recuperar eso para la Universidad de Buenos Aires. Bueno, sería muy bueno, muy oportuno para el año que viene, ¿no? Que digamos que haya una revalorización por parte de la universidad y de la comunidad toda, al cumplirse 200 años de la universidad, de este espacio con tamaño cultural, con tamaña densidad. ¿Cómo? Perdón. Que se creó ahí. Que se creó ahí, allí se fundó, allí tuvo el acto de elección y sí, efectivamente. La historia es más interesante todavía, porque en 1865 se creó ahí el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, pero en 1818, si no me falla la memoria, el primer profesor de química, que era Manuel Moreno, hermano de Manuel Moreno, dictaba clases en lo que eran las aulas de la universidad construidas por los jesuitas. O sea que ya ahí nació la química. Si vamos un poquito para atrás, ahí también nació las matemáticas, porque en las primeras clases de matemáticas se daban en el aula de la universidad por ese primer profesor argentino de matemáticas, que no me viene de memoria ahora, pero quizá Carlos me Avelino Díaz. Avelino Díaz, y no solamente él, sino que las primeras clases de geología y las primeras clases de medicina, el doctor Argerich dictó justo donde uno entra al patio de la Procuraduría, a mano derecha, donde estaba esa ala norte de la calle Perú. Ahí se dictaron las primeras clases de medicina hasta 1922, cuando se mudaron al edificio frente a la iglesia de San Telmo. O sea que hay una historia donde nació el derecho, la medicina, las matemáticas, la química, la geología, básicamente todas las ciencias que tenemos en este momento, las ciencias básicas, han nacido en ese lugar y tienen su historia venezolana. Hay una pequeñísima observación que haría con respecto a la matemática, que desde un punto de vista un poquito más avanzado que lo que podía tener lugar en los colegios jesuitas o luego en el Colegio San Carlos, comenzó con la famosa Escuela de Náutica, que era una escuela matemática de Belgrano, y tuvo sede en donde hoy en día está el Banco Provincia, sobre la calle San Martín, y a mitad de cuadra, sobre la calle San Martín, uno puede ver una enorme placa de todas las instituciones que participaron, y antes de llegar al Banco Provincia arranca Escuela de Matemática, Instituto de Matemática, Escuela de Náutica, hay una serie de menciones matemáticas. Por supuesto que la creación de la Universidad de Buenos Aires terminó absorbiendo todas esas instituciones previas, ¿no? Eduardo, perdón, Carlos, quería hacer una pequeña acotación. Cuando decía Silvia Cuartino, ¿no era Sardini el decano de exactas? Él habló del rector. Ah, rector. Ah, perfecto. Entonces me escucho más. Gracias. No, con respecto a eso me gustaría que no nos pase lo mismo que le pasó a la Casa del Consulado. La Casa del Consulado, donde estaba la Escuela de Náutica, después fue ahí donde se hizo la Asamblea del año 13. Y después de la Asamblea del año 13, en el año 1816, cuando volvió el Congreso de Tucumán a Buenos Aires, a seguir, digamos, las deliberaciones en Buenos Aires, en esa Casa del Consulado también fue el primer congreso que tuvimos. Nada de todo eso, ni quedan ni planos, ni imágenes, hay un par de esquemas nada más de lo que fue la Casa del Consulado. Y yo creo que tenemos que hacer lo imposible para que no queden solamente fotografías de lo que es el nacimiento de la universidad de ahí en la Manzana de las Luces. Eduardo, y discúlpame, también, si querés, Eduardo, hay una pregunta, por algo que vos también estuviste bastante ocupado, al igual que Vicente, había una pregunta sobre qué pasó finalmente con aquellos negativos. Si querés referirte a esto y hacer un cierre ya. Sí, cómo no. Justamente estaba pensando en esos dos temas. La primera es una observación general sobre esto que estamos viviendo. La ménsula número 33 gira alrededor del hallazgo que hizo Vicente de las dos cajas con negativos de vidrio en 1971. Pero ha servido ese hecho como disparador para despertar la memoria de una cantidad enorme de historias que giran alrededor de aquel edificio donde nosotros lo recordamos como Perú,
en general, pero que era mucho más que eso. O sea, recordamos el Perú 222, pero tenía varias entradas y muchos años de historia, que acá han ido surgiendo realmente en forma de una multiplicación de evocaciones, que da, por supuesto, para mucho más que la hora u hora y media que puede durar una reunión de este tipo. De manera que es una función también del programa de historia de la facultad el invitar a todos aquellos que tengan contribuciones, ya sea documentos escritos, documentos fotográficos o recuerdos que los puedan volcar en forma escrita o oral, que nos los envíen y participen también en esta reconstrucción colectiva de la historia. Yo creo que hoy no podemos continuar ampliando este panorama, ya bastantes temas se han dejado sobre la mesa. Pero queda efectivamente una cuestión que plantea recién Carlos y que ocupa la última página de nuestro número 33 de la ménsula, que es toda la averiguación que tratamos de hacer sobre qué había pasado con los negativos que encontró Vicente. En realidad esos negativos que encontró Vicente, él en su momento, luego de hacerle copias en forma casera, y que conservó durante varias décadas, y ahora están en la biblioteca de la facultad muy bien conservadas, luego de hacer esas copias, Vicente entregó los negativos a las autoridades de la facultad en ese momento. Y tiene constancia, Vicente, y nosotros lo incluimos en el articulito que está en la última página de la publicación, de que esos negativos de vidrio estuvieron durante un cierto periodo en poder de las autoridades de la facultad y luego le fueron entregados al arquitecto Gazaneo, que era en ese momento responsable de ese plan de puesta al día y de reconstrucción del edificio, que en realidad nunca fue tal, puesto que lo único que se hizo fue demoler una parte. Pero al mismo tiempo este arquitecto dirigía el Instituto Busquiazo de Historia de Arte Americano en la Facultad de Arquitectura, de manera que los negativos habían ido a parar a ese instituto. Pasaron luego muchos años, nosotros ahora, hace muy poco, el año pasado, tratamos de averiguar si todavía estaban allí, pero nos informaron que no estaban allí, que no los encontraban y que no tenían tampoco ningún dato como para rastrearlos. O sea, en algún momento entre la década de 1970 y el presente, esos negativos de vidrio o se perdieron o algún particular los tiene en su poder, o se rompieron o no sabemos dónde están. En realidad le hemos perdido totalmente el rastro. Paralelamente, y esto es interesante, nosotros ya sabíamos que en el Archivo General de la Nación había una colección de copias en papel de muy buena calidad y muchas de ellas, o casi todas, coincidían con las fotos que había podido reproducir Vicente a partir de esos negativos. En el Archivo General de la Nación nos informaron que ellos no tienen los negativos y esas copias fueron donadas, probablemente, porque la fecha no es muy cierta, fueron donadas por el Laboratorio Fotográfico de la Facultad antes de 1971, lógicamente, ¿no? No sabemos exactamente en qué fecha, pero cuando todavía existía el Laboratorio Fotográfico de la Facultad, sacaron copias que por suerte quedaron en el Archivo General de la Nación y allí están. De manera que el registro copiado en papel se conserva. Los negativos de vidrio como documento primitivo y valiosísimo pasaron por las manos de Vicente y él pudo hacer otro juego de copias, pero luego esos negativos lamentablemente hasta el momento están, digamos, perdidos o destruidos, lamentablemente no sabemos.
Todo esto nos motiva a una reflexión que solemos repetirla, y es lo lamentable que es que no existan los mecanismos o la costumbre, el hábito de preservar los documentos históricos. Desde luego, es difícil a veces decidir qué debe conservarse y qué no, pero hay algunas cosas que realmente dan profunda lástima que no se hayan preservado en su momento. De manera que, bueno, esta historia, en cierto modo, por ese lado aparentemente está cerrada, pero continúa en la memoria y en la documentación, que por suerte es abundante también a partir de otras fuentes. Nuestro trabajo como historiadores sigue, no se detiene nunca, y hay mucho trabajo por delante, así como hay mucha historia por detrás. Hay muchas formas de interpretar esa historia, como nosotros siempre decimos, pensando en el futuro y pensando en el presente, desde luego. De manera que, no sé, me parece que podríamos, Carlos, si a vos te parece o querés agregar algo, podríamos ir concretando acá un cierre de este interesante intercambio. Sí, bueno, bárbaro. Sí, sí, estoy también muy contento, muy agradecido con todos, con Silvia, con Jorge, Vicente, Víctor. El programa de historia, digamos, está la gente que nos fue escribiendo y los participantes también. Y bueno, cuidémonos mucho y la próxima podremos vernos en un aula, como siempre, interactuar de otra forma y seguramente habrá otra ménsula que nos dé esta oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes también. Chao, chao, Gracias, chao. Carlos. Gracias, chao.